Hermanos queridos, yo quiero compartir con ustedes una reflexión. Esperen que me fije la hora porque me pusieron límite. Yo quiero compartir algo, una palabra, hermanos, que en mi corazón me ha golpeado mucho y que el año pasado, hermanos, cuando me tocó tener que estar en el spa del hospital policial, en el 4º piso, internada, hermanos, claro, estaba en un piso que es el piso del COVID, nadie te puede ir a ver, nadie te puede nada. Me acuerdo que un poco de contrabando la tía Marisa fue a llevarme ropa, porque yo pensé que me iba a quedar nada más que 2 días y me terminé quedando como 5. Y hermanos, en medio de ese lugar en el que estaba sola, realmente cuando a veces habían hermanos o de casa me llamaban o me mandaban algún mensaje, hermanos, terminaba de hablar y se me corrían las lágrimas, ¿no? La voz me quedaba como que entrecortada. Era como que uno tenía la sensibilidad, estaba como que a flor de piel, ¿no? Y hermanos, qué bueno es cuando el Señor nos habla, nos ministra. Y yo te quiero compartir a vos en esta mañana esta palabra que para mí ha sido de bendición. Porque quizás en esta mañana seamos alguna persona que quizás estemos pasando por algún desierto. Los desiertos, hermanos, forman parte de nuestro paisaje global, de nuestra tierra, hermanos. En cada continente hay desiertos. Capaz que el más conocido para nosotros es el Sahara, por su extensa, tiene más de 9.000 kilómetros y toca varios países, ¿no? Y es un desierto, hermanos, donde la gente se pierde y no la encuentra al más. Donde lo único que ven son dunas, y dunas que cuando hay tormentas de arena se mueven. Por tanto, podés estar dando vueltas y vueltas y vueltas siempre en el mismo lugar. Por aquí, por América Latina, también tenemos desiertos, pero ese desierto, hermanos, es bastante fulero. Es muy difícil atravesarlo si vos no sos oriundo de ese lugar. Pero aún en los desiertos, hermanos, en esas zonas tan áridas, donde hace mucho calor, donde el agua, no existe agua, hermanos, donde no hay grandes vegetaciones, aún aparecen pequeños oasis, donde hay palmeras, vegetación, matas y agua, hermanos, agua potable, agua que se puede beber. Y ese lugar es, hermanos, un paraíso. Es algo maravilloso porque en medio de esa soledad hay un remanso, hay un descanso. Y yo quiero compartirte a vos esto, que aún en medio de nuestros desiertos espirituales, que nosotros podemos llamarle a veces producto de crisis económicas, familiares, hermanos, laborales, eclesiales, ministeriales, tenemos que transitar. Ninguno de los que estamos aquí presentes nos gusta tener que pasar por problemas. Yo creo que a nadie de aquí es masoquista y quiere decir, ¡ay, me gusta sufrir! Nadie. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Si pudiéramos escapar de eso, lo hacemos. Pero, hermanos, en nuestro andar con el Señor, que no es un camino de rosas, el desierto muchas veces es la gran universidad. Es el lugar donde el Señor me lleva, hermanos, o nos lleva a rendirnos, en donde bajamos todas nuestras murallas protectoras, en donde nos mostramos, hermanos, tal cual somos. El pueblo de Israel, hermanos, cuando comienza su peregrinaje en Deuteronomio, vos vas a encontrar, Éxodo y Deuteronomio habla mucho del peregrinaje de Israel, 40 años, hermanos, les llevó al pueblo llegar a la famosa tierra prometida, un viaje que era 1 mes y poquito. 40 años, toda una generación tenía que morir en el desierto. Porque en ese lugar, hermanos, en el desierto, Dios ministró al pueblo. Muchas veces Dios lo tuvo que humillar, le tuvo que hacer pasar por hambre, sed. Dios satisfizo sus necesidades, pero el pueblo tenía que clamar. Dios tuvo que levantar a un hombre, a Moisés, un hombre, hermanos, que tenía un carácter muy bravo, muy fiero. Un hombre que cuando aquel egipcio estaba castigando a su pueblo, inmediatamente reacciona dándole muerte. Ese Moisés, Dios lo toma, Dios lo llama, lo prepara. 40 años, hermanos, 40 años para transformarlo en un hombre manso. En un hombre, hermanos, que fue el prócer, el libertador de aquel pueblo. Y que sin embargo, hermanos,
Estaba tan harto y cansado, ¿no verdad?, de tantas cosas que el pueblo le pedía y las quejas, que en vez de hablarle, a la roca la golpea. Y el Señor le dice, por eso, ¿no verdad?, que no iba a entrar a la tierra prometida, la iba a ver de lejos. Pero encontramos un personaje que a mí no le he escuchado hablar o predicar mucho de ella. Es una mujer, y yo les invito a que vayamos rápidamente a Génesis. Génesis, capítulo, en primera instancia, 16, versículo 7 al 13. Estamos en un simplemente contexto, ¿no verdad? Sara y Abraham, el Señor les habló, les ministró, diciéndole que de ellos iba a venir, hermanos, iba a ser padre de multitudes. Y pasan los años y no pasa nada. Entonces, Sarai, ¿no verdad?, se apura, le da una manito al Señor y le ofrece a Abraham Agar, una esclava egipcia, ¿no? Porque de él iba a venir entonces la prole, y le da a esta mujer, hermanos, Agar. Y Agar queda embarazada de Abraham. Pero ahí hubo un momento, miren ustedes qué problemón, qué desierto de conflicto familiar, ¿no verdad?, entre Sara y Agar. Al punto tal, hermanos, que dice que Agar se ve que la miraba como que de arriba, ¿no verdad?, a Sara, y Sara empezó a maltratarla, a hostigarla. Así que dice la lectura, hermanos, que Agar huye. Quiero que vayas, por favor, al versículo 7. Dice así: y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Del versículo 10, hermanos, al versículo 12, el Señor le revela, ¿no verdad?, lo que iba a pasar. Estaba embarazada, a su hijo le iba a llamar Ismael, y el Señor le promete que iba a estar con ella y con su hijo. Pero en ningún momento, hermanos, le dijo que ese hijo era el hijo de la promesa. Pero el versículo 3, hermanos, que fue esa palabra que en mi corazón a mí me tocó. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, que me ve, que me mira, que me observa. Tú eres el Dios que me ve. En medio de aquella soledad, hermano, en medio de aquel desasosiego que ella tenía, ella en ese lugar halló consuelo. El pozo del agua que estaba allí, hermanos, no fue su consuelo. Su consuelo fueron esas palabras, porque trajeron paz y esperanza a sus pensamientos. Y el Señor, hermanos, en medio del desierto nos encuentra. Sale siempre, siempre, siempre sale a nuestro encuentro. El Señor siempre nos espera en ese lugar. Porque saben, hermanos queridos, que en el desierto es nuestro punto de encuentro, es donde uno, hermanos, como cantamos esa hermosa alabanza que es extraída de un salmo: renuévame. Es en esos lugares, hermanos, donde el Señor, si estamos dispuestos, comienza a trabajar en nosotros. ¿Cuándo sé que un momento difícil se puede transformar en un momento, en un tiempo de victoria, hermanos? Cuando nosotros nos rendimos, somos obedientes y, hermanos, nuestro lenguaje comienza a cambiar. De un desierto espiritual, hermanos, salimos transformados por el Señor. Salimos transformados, hermanos. Lo sobrenatural, de una manera tan especial y personal, se mueve en nuestras vidas. Volvemos. Es como que el Señor quita todas nuestras muletas o muletillas que solemos nosotros apoyarnos. Y solamente podemos mirarlo a Él. ¿Acaso no es esta la experiencia de David? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, hermanos? Y él exclama, él mismo exclama a su alma: mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Por eso él podía declarar esta experiencia del Salmo 40, producto de un desierto, hermanos. Gócense y alégrense. Ahora, hermanos, esto es algo sobrenatural. Sobrenatural. ¿Cómo poder nosotros exclamar, tener expresiones de alabanza, de adoración, de reconocimiento en medio de un dolor, en medio de un problema? En medio de una estrechez o escasez. ¿Cómo, hermanos? Y el secreto es este, la palabra, hermanos. Señor, no entiendo, yo no sé cómo vine a parar acá, pero Señor, tú eres Dios. Y hermanos, el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar nuestra mente y nuestro corazón. Y va a cambiar nuestro lamento en baile. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, hermanos. A veces, hermanos, no sé qué nos ha pasado, pero parece que tuviéramos como que los labios cosidos. Nos cuestan exclamar expresiones propias de un cristiano pentecostal. Un gloria, un aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Dios, hermanos. Eso quiebra, hermanos, quiebra, porque hermanos, en lo sobrenatural es el Señor el que se va moviendo, y va obrando y va hablando, hermanos, a través de nuestras vidas. En los desiertos, a veces pensamos que estamos solos. En los desiertos, a veces pensamos que Dios no nos escucha. Pero es ahí, hermanos, donde el Señor nos hace más sensibles para poder escuchar su voz. Esta mujer escuchó, se dio cuenta que aquel ser que estaba allí era Dios mismo, el Dios de Abraham. Estaba ahí y le estaba revelando a ella lo que iba a pasar con su vida y con su hijo. Por eso el pozo, ese pozo que está ahí en Berseba todavía existe, está el pozo del Dios viviente, el Dios que me ve. Hermanos queridos, su presencia está sobre nuestras vidas, su atenta mirada está sobre nosotros. Amén. Si alguien piensa que está pasando por alguna situación y se siente, hermanos, desconsolado, solo, busquemos, miremos, entremos en la presencia del Señor y no salgamos de ahí hasta sentir, hermanos, que la presencia del Señor está con nosotros. Era la experiencia de Moisés: y mi presencia irá contigo. Y mi presencia irá, no importa dónde, mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Y te daré paz. Nuestro oasis. Su presencia es tu oasis. Es tu oasis. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu desierto? El salmista decía: examíname, oh Dios, examíname. Y ve si en mí hay caminos de perversidad. Ahora, hermanos, qué corajudo pedir que le examinara. Nosotros cantamos ese hermoso coro de adoración, el último que estabas diciendo vos, ¿no? Renuévame. Ahora, hermanos, te doy una noticia. Muchas veces para renovarnos nos va a llevar a los desiertos. Porque ahí el Señor como que marca un tiempo. Yo recuerdo que en las noches, en la madrugada, de 2 a 3 de la mañana yo me despertaba y, hermanos, tenía la Biblia y había gente que me enviaba canciones o yo me había bajado canciones cristianas. Y era hermanos, de llorar. Me acuerdo que me tapaba porque no quería que ninguna enfermera o enfermero se entrara y me decía: esta mujer está loca, ¿no? Pero era mi momento. Al otro día igual, 2, 3 de la mañana, pero era como que una cosa, 2 hasta las 5, me dormía. Cuando venía el enfermero de turno, ¿no, verdad? Yo ya estaba con los ojos así. Pero, hermanos, era ese tiempo, era mi momento de encuentro con el Señor en aquel lugar, en el 5º piso del hospital policial. Pero allí, hermanos, el Señor ministró a mi corazón y a mi vida. El Señor nos revela, ¿no, verdad? Nos muestra a nosotros y lo hace todo a través de la palabra. Porque, hermanos, tú eres Dios que ve. Esa es otra expresión que encontramos en otra de las palabras, en otras de las versiones de la Biblia. Pero si ustedes me acompañan, lo último que quiero ver es, siguiendo a Agar, ¿no, verdad? Agar ya da luz, su hijo tiene como entre 18 a 20 años. Y en Génesis capítulo 21, encontramos, como dicen algunos intérpretes, un momento de conflicto entre justamente Ismael y el pequeño Isaac.
Hay quienes dicen que si no se iba Ismael, lo iba a terminar matando a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, no Ismael. Así que, hermanos, en el capítulo 21, ante una situación, un conflicto familiar, con mucho pesar, porque Abraham amaba a Ismael y en su momento pensó que Ismael era el hijo de la promesa. Y, hermanos, los despide. Y a partir del versículo 14 despide a Agar y al muchacho, ¿no verdad? Dice que le da un odre y le da pan, ¿no verdad? Y en el mismo 14, si vos te fijás al final de ese verso, dice, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. No quedaban tantos kilómetros, hermanos, de donde estaban a Egipto, que era el lugar donde ella había nacido. Pero, hermanos, volvemos. Cuando uno pasa en una crisis, en un conflicto, en un problema personal, hermanos, muchas veces andamos errantes, perdemos nuestro norte, ¿no? Y damos vuelta y nos preocupamos, ¿eh? Cuando estamos preocupados por el tema económico, los números nos dan, hermanos. Tocamos todas las teclas y nos dan los números, ¿eh? Queremos otra calculadora porque no nos dan los números. Y andamos errantes, hermanos, sin encontrar el norte, ¿no verdad? Y fíjense ustedes, dice, y le faltó el agua del odre y echó así al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Verso 17, hermanos, no es que ellos hayan clamado a Dios o hayan orado a Dios, ¿no verdad? Pero Dios, movido a misericordia, hermanos, por amor a su siervo Abraham, pero movido a misericordia porque, hermanos, él se había comprometido con Agar en el capítulo 16, ¿no verdad? Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Qué linda pregunta esta. ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es lo que nos pregunta en esta mañana el Señor a cada uno de nosotros. ¿Qué tienes, hijo amado? Hija querida, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Hermanos, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y, hermanos, esto es lo que nosotros en tiempos de desierto tenemos que pedirle. Abre mis ojos, ¿no? Hoy que está tan de moda las cataratas, quite las cataratas espirituales de nuestra vista para poder ver que ahí al costado nomás está la provisión. Ahí al costado nomás está el oasis, su presencia, que nos da descanso. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hermanos, qué distinto es cuando el Señor ministra y obra. Agar, no sabemos más nada de ella, más que esto, hermanos. No era ella parte de esa promesa, ¿no verdad? Diríamos, fue un efecto colateral, pero aún Dios tuvo misericordia de ellos y obró en consecuencia. También lo hace con nosotros. Nosotros somos hijos de esa promesa espiritual, ¿no verdad? Y el Señor nos quiere ministrar. Hermanos queridos, finalizo con unas puntualizaciones que hemos comentado nada más. En nuestros desiertos, el Señor siempre nos espera, siempre sale a nuestro encuentro. En los desiertos, hermanos, es donde podemos escuchar la voz de Dios. Porque esta cosa cotidiana, esta vida cotidiana, hermanos, nos tiene tan embarullados. Hay tantos ruidos sonoros, ¿no verdad?, en el medio ambiente, que muchas veces no tenemos, y vivimos tan apurados, hermanos, contra reloj siempre, que no tenemos tiempo realmente para escuchar la voz de Dios. Y a veces el Señor nos tiene que llevar a esos lugares, ¿no?, para que podamos en el silencio escuchar a Dios. Como se acuerdan el profeta Elías, ¿no verdad?, en Primera de Reyes, capítulo 19, cuando huyó al desierto,
de aquella reina, después de un exitazo increíble, una victoria espectacular, la mujer le mandó a decir que iba a buscar su cabeza. Y le vino de pronto pavor, pánico, miedo, y huyó al desierto, hermanos. Y se quedó allá, hasta que el Señor, hermanos, le ministró. Después se escondió en una cueva, porque no quería salir de la cueva, ¿no? Y dice que, hermanos, vino el viento, vino el fuego, y el Señor no estaba en nada de eso, sino que estaba en el silbo apacible. A veces el Señor nos tiene que llevar a esos momentos, hermanos, para nosotros escuchar detenidamente que el que nos está hablando es el Señor. Amén. Y cuando Él habla, hermanos, nosotros tenemos que estar en obediencia y en sumisión. Amén. Para poder salir de ese lugar transformado por el Señor. Hermanos, el desierto es nuestra fuente de provisión. Ahí el Señor provee. Necesitamos consuelo, necesitamos esperanza, necesitamos paz, necesitamos un milagro. Hermanos, lo podemos encontrar ahí. Podemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Y hay una palabra, hermanos, que en mi corazón está, y me voy a saltear un par de cosas, pero Salmo 40, 17, hermanos, aunque afligido y necesitado, el Señor va a pensar el Señor pensará en mí, hermanos. Mi ayuda y mi libertador. Amén. Dios mío, no te tardes. No te tardes. Amén. Y en Isaías, hermanos, ahora sí voy a pedir que me acompañes. Es la última. Isaías. Isaías 43, 19. Qué hermoso. Todo el pasaje es preciosísimo. Si vos lo podés en algún momento leer. Pero esto es una promesa, hermanos, que la verdad que yo la abracé en estos días. Hay una promesa de consolación en el 43.2. La has leído, estoy seguro que la tenés subrayada ahí con fluo, con lapicera, hasta con la fecha en que escuchaste el mensaje. Y el Señor dice, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque Jehová, Dios tuyo, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Pero el verso que quiero es el 19. Aleluya. Y dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Dice así, ¿no la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Aleluya, hermanos. Creamos esta promesa. Que Señor, que el Espíritu Santo venga con una convicción a nuestro corazón. He aquí yo hago cosa nueva. ¿No lo veis? ¿No lo veis? Hermanos, pidamos que el Señor corra nuestro velo para poder discernir, darnos cuenta y entender, hermanos. Que el Señor siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. Que el Señor quiere rescatar, hermanos, lo precioso de lo vil. Que el Señor lo que busca, hermanos, es transformarnos, ir de menos a más, siempre. Hermanos, necesitamos los desiertos, aunque no nos gusten. Son necesarios en nuestra vida, porque es el lugar de aprendizaje, de adiestramiento espiritual. Renuévame, hermanos. Van a haber instancias donde para la renovación vamos a tener que morir en el desierto, porque el Señor siempre lo que quiere es, hermanos, moldearnos, transformarnos. Amén. Reciben la palabra en esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente.